Que el buen Dios extienda su mano en este maravilloso tiempo hacia ti. Sea el Dios que provee tu alimento, tu medicina. Sea el Dios que provee tu paz, tu tranquilidad, tu seguridad. Y aleje de ti la depresión, la tristeza, el dolor y la sensación del fracaso. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 26. La palabra de Dios dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Voy a repetir esto, pero voy a leer del versículo 25 porque me pasé al 26. El versículo 25 empieza así: Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, Pablo siempre con su lenguaje sutil y como de doble sentido en el buen término de la palabra, ¿no? En Dios, Dios es perfecto. Pablo no quiso decir que en Dios hubiera algo malo. No quiso decir que hubiera insensatez realmente en Dios, que hubiera necedad, torpeza en Dios. No quiso decir eso. Eh, quiso resaltar que la sabiduría del hombre no se puede comparar bajo ningún parámetro, bajo ninguna circunstancia, con la sabiduría, voy a introducir un término, soberana del Dios Todopoderoso. Se lo dije en el otro audio. Dios estableció sus leyes. El mundo, el universo se rige por las leyes de Dios. Apenas los científicos están descubriendo esas leyes. Están descubriendo una porción de las leyes de Dios. No las han descubierto todas. Ni siquiera el 10% de las leyes de Dios con las cuales se rige el universo, los científicos las han descubierto. Ahora sí entiende lo que Pablo quiso decir. Aún más, Pablo dice lo débil de Dios. No está diciendo que Dios tenga un lado flaco, que Dios tenga un lado vulnerable, que Él tenga un área frágil en sí mismo. No. Dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Está diciendo la fuerza del hombre, el poder del hombre, tampoco se puede comparar con la grandeza, la omnipotencia, el inconmensurable, sublime poder de Dios. ¿Sabe? Él sostiene toda la creación. Por Él existe y son todas las cosas. Sí. Y por Él son y por Él dejarán de ser. Aún la humanidad. Él es el que da nuevos comienzos. Óigalo bien, mi amado, mi amada.
Pero Pablo entonces recomienda y aconseja a los hermanos. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación. ¿Cuál es la vocación del que camina con Jesús? ¿Qué es la palabra vocación? La palabra vocación alude a un llamado particular. Es una llama interna. Bueno, en el libro de Jeremías se especifica con más claridad esto. Dios llama a Jeremías y lo mandó a predicar a los sacerdotes siendo un niño. Y Jeremías tenía miedo de ir a predicar esa palabra. ¿Qué va a predicarle eso a esa gente eminente, a esos hombres adultos y sabios del templo? ¿Con qué autoridad voy a predicarles? Voy a decirles que Dios me habló a mí. Van a decir, es que ¿por qué te habló a ti? Si nosotros somos los del templo, nosotros somos las autoridades, somos los escribas. ¿Por qué no le habló al sumo sacerdote? ¿Y por qué te habla a ti y no al sumo sacerdote? Jeremías tenía cualquier sinnúmero de prejuicios, suficientes excusas para no ir a llevar el mensaje de Dios. ¡Ja! Y esa palabra estaba en el vientre de Jeremías. Y Jeremías empezó a sentir una acidez en su intestino, en su estómago, en su esófago, en todas sus vísceras, en sus órganos. Empezó a sentir un fuego que le estaba quemando. ¿Y sabe qué le quemaba? Esa palabra. Esa palabra que había recibido. Y Jeremías tuvo que decirlo, tengo que gritar. Pero no gritar cualquier cosa, tengo que vociferar, soltar la palabra. Y Jeremías solo tuvo paz, porque sus órganos estaban achicharrando dentro de él. Se estaban consumiendo por el fuego de la palabra en sus intestinos. Jeremías tuvo que soltar esa palabra, sin importar las consecuencias. Y entonces tuvo alivio. Entonces Pablo le dice a los hermanos de Corinto, vuestra vocación. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. En ustedes no hay sabiduría natural, no hay sabiduría mundana. Esto no es de hombres. Lo que hay en ustedes viene de Dios. Ustedes no tienen el poder financiero, el poder físico, no tienen los músculos. No hay entre ustedes gente de clase alta. Así lo describe Pablo a la iglesia. Y le dice Pablo a la iglesia, ustedes son los más humildes. Gente sencilla. Sí. ¿Son nobles? ¿Hay algún noble entre ustedes? No lo hay. ¿Hay alguno que ostente grandes doctorados, posgrados, que sea multimillonario? ¿Lo hay? No lo hay. Ustedes no están en este camino por sus méritos. Ustedes no están en este camino. Dios no los escogió a ustedes porque tuvieran capacidades humanas, sabiduría humana para llevar este mensaje. No los escogió Dios porque fueran los más grandes oradores. No. Qué maravillosa es la palabra, mis hermanos. Qué maravillosa es la palabra. Tal vez no califiques para mucha gente. Tal vez eres un simple carpintero, un humilde latonero.
Un sencillo labriego de la tierra, un campesino. Tal vez no tengas muchas letras, tal vez no hayas ido a una universidad nunca, tal vez a duras penas sabes leer y escribir, firmar tu nombre apenas. Sí, tal vez tu hoja de vida, si es que la tienes, o las cortas líneas que puedas escribir en esta hoja de vida, no califique para el mundo. Pero sabes, a pesar de eso, Dios te llamó. Dios te escogió. Así le está hablando Pablo a la iglesia de Corinto y a través de ella nos habla a nosotros. Sí, no somos los eruditos. No somos los más entendidos en la física, en la química, en las ciencias de la administración, de qué sé yo. No somos los más entendidos en astronomía. No. Tampoco en filosofías humanas. Pero a Dios le plació. Nos llamó, nos escogió, nos eligió. Óigalo bien. Así lo dice Pablo. Nos escogió para avergonzar a los sabios. Sí, lo que no calificaba. El que no tenía principios ni valores. Pero un día sintió la necesidad del arrepentimiento y acudió a Jesús entendiendo que el único que lo podía librar, salvar, limpiar es Cristo Jesús. No el entendimiento, porque hoy muchos creen en su sabiduría, en sus conocimientos y desechan el mensaje de salvación. Porque el mensaje de Cristo está vigente para algunos líderes que quieren vivir de esto. Pero pocos buscan en el mensaje de Jesús la salvación. Así que el mensaje de Jesús para salvación no está de moda. El mensaje de la cruz, como lo dice Pablo en esta carta, no está de moda. Es un mensaje caduco. Es un mensaje pasado de moda. Pablo lo dice. Sino que lo necio, lo que no calificaba del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y Pablo deja entrever qué pasará. ¿Cómo que escoge a un campesino para avergonzar a un presidente, a un gobernante necio, torpe? Y esto no lo digo con el gobernante actual, referente al gobernante actual, lo digo en torno a todo aquel que rechaza a Jesús y que no entiende el mensaje de salvación. Óigalo bien, ¿cómo Dios escoge esto? ¿Y cuándo serán avergonzados? Un día tendremos que comparecer delante del gran trono, delante del gran juez, delante de Jesús. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo? Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo, no me vestiste, estuve enfermo, preso y no me visitasteis. Señor, ¿cuándo tuviste todas estas cosas y no las hicimos por ti? ¿Cuándo fue eso? Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Si no pudieron ver a Jesús, no pudieron comprender el mensaje de Jesús. No pudieron trascender porque estaban enredados en sus razonamientos, porque tenían encasillado, estructurado a Dios, y Dios tenía que cumplir con unas leyes para que Dios pudiera calificar y ser aprobado en el corazón de ellos, aceptado por ellos. Y esto no es así. Yo no sé si está comprendiendo, pero un día tendremos que comparecer delante de Jesús. Y entonces habrán sorpresas. El campesino, el humilde labrador de la tierra, aquel que barría las calles, aquel que te botaba la basura. Sí, aquel humilde trabajador que no fue a una universidad, que no tuvo títulos académicos, aquel humilde carpintero que sin grandes herramientas trataba de sostenerse naturalmente y espiritualmente, aquel humilde latonero. Sí, aquel humilde obrero, ayudante de construcción, aquel humilde docente maestro. Sorpresas, fueron salvos, serán salvos. Pero los otros con sus títulos, con sus pergaminos, con todas sus credenciales humanas, con todo ese conocimiento humano, simplemente se condenaron. Sí. Así que no debes gloriarte, dice Pablo, de lo que haces, de lo que tienes o de tus propios logros. Gloríate en caminar con Jesús. Gloríate en servir a Jesús. Gloríate en aceptar la salvación que Jesús te ofrece. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.